Yo estoy utilizando para hacer este proyecto, aunque podrías utilizar cualquier material que te guste a ti. Es este porque tengo 4 madejitas. Tengo 2 de este tono y 2 de este. Entonces, además, voy a añadir un tono liso también, ¿eh? Para que no, por si me falta, como no estoy segura de lo que voy a consumir. Este es de esta marca, de Chippies. No sé si lo estoy diciendo bien. Wanderlust. Color 466, el nombre es París. Y el otro sería el color 454, el nombre Habana. Para trabajar con un gancho del 4, pero estoy trabajando con el 4,5. Y bueno, independientemente a estos 4 ovillos que tengo, yo estoy creándome en un tono que le viene bien a las 2 madejas. Pues porque esto no lo estáis viendo por dentro, pero por dentro también lleva moradito, ¿eh? Este hace mezclas de, ¿veis? De luego de rositas y de bugambillas y de malvas y morados. Entonces me estoy creando con este malva oscurito un tono liso con el mismo grosor para hacer, yo creo que la otra puntada. Vamos a hacer una puntada que va en trenza y otra puntada que va haciendo unas ondas que vaya a ver qué bonita queda. Y entonces yo creo que la de las ondas la voy a hacer con este color y además le decoraré un poco con este, bueno, sobre la marcha, bueno, ya lo habéis visto de todas formas cómo queda, pero ya vais a ver cómo hay que hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es crear una serie de cadenas, que yo ya tengo aquí tejido todo esto, porque os quiero indicar cómo vamos a trabajar este punto. Y me he dejado aquí 10 cadenas. Trabaja una serie de cadenas con un gancho del número 5 para que te quede más grandecita, que sea múltiplo de 12 y más 10, que son los 10 que me quedan a mí aquí por hacer. Entonces, un múltiplo de 12 más 10, cuando tú tengas la medida, yo he hecho una cantidad de cadenas que viene a medir, creo, 1,30. De todas formas, ya sabéis que cuando vais tejiendo se puede ir estirando. Yo ahora mismo, tal como lo he medido, me da 1,30, pero puede ser tranquilamente 1,40. Aproximadamente, entre 1,30 y 1,40. Cuando lo tenga ya la trenza hecha, que se va a encoger un poquito o se va a dar más, que no lo sé, os diré la medida exacta de cadenas que necesitáis. Pero es un múltiplo de 12 más 10. Y la puntada que estoy utilizando es muy fácil. Ya te vienes al gancho del 4,5, que es con lo que vamos a trabajar todo el tiempo. Y vamos a hacer un punto alto deslizado. Y es todo el tiempo esta puntada de trenza con esta puntada. Entonces, es simplemente vamos haciendo en cada cadena, en la hilita de arriba, no te metas entera, ¿vale? Aquí entras, sacas por una hebra y ya trabajas el punto alto, ¿vale? Tan fácil como esto. Hacemos una primera vuelta así. Entras, deslizas y haces el punto. Coges hebra, esa la deslizas, vuelves a coger hebra y la pasas. Coges hebra, la deslizas y la pasas. ¿Vale? Con esta puntada es el motivo de la trenza todo el tiempo. Así. Ya hasta terminar esta primera vuelta en el punto alto deslizado en todas las cadenas. Yo tengo un total, mi múltiplo de 12 han sido 216 cadenas más 10. O sea que tengo un total de 226. Por si quieres tener una referencia. Voy a completar estas últimas cadenas ya que me quedan. Así. Y la última. Deslizo y hago el punto. Voy a hacer una cadenita, giramos y vamos a hacer como la vuelta número 2. Entonces la vuelta número 1, tú la empiezas aquí en tu primera cadenita, levantando una cadena extra para poder entrar en la primera cadena de las 226. Y ya empiezas a trabajar esta puntada. Todo el tiempo, hasta tener toda la vuelta hecha. Y ahora haremos la vuelta número 2. Tenemos la base preparada para trabajar ya todo el tiempo. Vamos a empezar la vuelta 1. Esto no lo cuento como vuelta porque sería como la base y vamos a hacer la vuelta 1. Mira, este sería ya al darle la vuelta, aunque parezca que este es el revés,
A partir de ahora este va a ser nuestro derecho y aquel el revés. Entonces vuelta 1 por el derecho. Voy a trabajar sobre 12, los primeros 12 puntos y lo haremos en relieve sacando la espiguita, esta que tenemos arriba, hacia adelante, que se nos ve hacia adelante. En el primer punto voy a entrar en un lacito que hay aquí detrás del todo y voy a hacer así, deslizo y hago el punto. Tengo uno. El segundo punto, que sería este, mira, entra de atrás a adelante en el primer espacio del primer punto y de adelante a atrás en el segundo punto. Desliza, o sea, lo pasas todo y ahora ya deslizas y haces el punto. Ahora mismo tendríamos 2 puntos. Ahora, vuelve a entrar en el que has hecho, de atrás a adelante. De adelante a atrás, desliza, hace el punto. Tengo 3 puntos. Vuelve a entrar en el que has hecho de atrás a adelante. Ahora en el siguiente, de adelante a atrás, lo pasas todo, desliza y haces el punto. Y así vamos a ir trabajando. Ahora mismo tengo 4 puntos. Vamos a trabajar 12. Vuelvo a repetir. Este está trabajado. En ese que está trabajado, entro de atrás a adelante y paso por el siguiente de adelante a atrás. Paso la hebra y ahora es cuando hago el punto, con el deslizado y el punto. Vamos así por todo hasta tener 12 puntos tejidos. Aquí entra, pasa así. Es fácil, ¿eh? Aunque te esté resultando ahora mismo así de primera, porque a lo mejor es la primera vez que lo ves tejer así. Y es que he hecho muchas pruebas para intentar sacar esta cadenita que se ve aquí y esta es la que más me gusta. Así. Voy a seguir hasta tener los 12. Es muy fácil porque tú ves el que has tejido porque se queda como más abierto. Y ya avanzas al siguiente. Contamos aquí cuántos puntos tenemos tejidos. Te vas aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues 9. Y si cuento aquí arriba la hebra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con este que está aquí abierto. Vale, pues llevo 9, 10, 11 y 12. Hago una cadenita porque he tejido los 12 puntos y ahora voy a girar. Ya tengo mis 12 primeros puntos. Voy a asegurarme contando, si quieres, hasta incluso aquí en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Bueno, tengo mis 12 puntos y ahora voy a estar del revés y esto que se me ve aquí arriba, lo tengo que empujar hacia adelante, o sea que es al contrario. Vale. Voy a trabajar esos 12 puntos hacia allá, pero al contrario, con lo cual, si antes entraba de atrás adelante, ahora voy a entrar de adelante atrás. ¿Vale? De adelante atrás. Este primero lo voy a hacer aquí, porque el primero es que no te deja, como no tienes un punto antes, no puedes hacerlo. Desliza y haces el punto y ya tienes el primero hecho. Y ahora, desde este primero, entra de adelante atrás y de atrás adelante. O sea, lo hacemos como al contrario. Pero tengo que coger una lazada que no la he cogido. Aquí. Desde el primero. Empujo así un poquito esa hebra que había cogido, que me está tapando un poco la visión. Y ahora entro. Perdón, que ya me estaba equivocando. Es al contrario. De adelante, atrás y de atrás adelante. Ahora. Y ya hago el punto. Tendríamos 2. De nuevo. De adelante y de atrás.
Voy a repetir. Tres, lazada. Aquí se está viendo cuál es. Y avanzo. Pues tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Sigo. Cinco. Seis. He cogido la lazada. 7. ¿Vale? Voy a seguir así hasta tener los 12. Mirad, cuando vuelvo del derecho, como se está viendo aquí, el relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigo hasta 12. Hasta ahora hemos ido 12 hacia de ida y 12 de vuelta. Y ahora voy a ir 10 de ida y 10 de vuelta. Los dos últimos no los voy a trabajar. Este es mi derecho, con lo cual tengo que coger la hebra por detrás. Este primer punto es mejor cogerlo aquí, en esta hebrita de aquí detrás. Aquí. Tengo un punto. Y ahora trabajo en total 10. Entro desde el primero de atrás de atrás adelante, de adelante atrás. En el siguiente ya. Tenemos 2. De atrás y luego de adelante atrás. 3. Me ha escapado. 4. 5. Date cuenta dónde entro, ¿eh? Entro en el último que he tejido, primero. Así, de atrás adelante. Y luego así. 6. 7. Voy a empezar a trabajar un poquito más rápido, si no se me va a hacer un vídeo súper largo. Creo que tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. 7. 8. 9. 10. Una cadena. Entonces, estos dos últimos no los tejo. ¿Vale? Estos dos últimos no los tejo. Giro. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tejer esos 10 de vuelta. Pero como estamos del revés, hay que hacerlo cogiendo de adelante atrás y de atrás adelante, al contrario. Aquí mismo lo voy a hacer. Este primero. Vale, tengo el primero. Ahora, es de adelante, recordad, de adelante atrás. Entro en el primero de nuevo para poder salir por el segundo. 2, 3. Tengo que trabajar los 10. 9 y 10. Una cadena y giro. Y ahora, tenemos ahora de nuevo otra vez esas dos vueltas. Primero 2 vueltas de 12, después 2 vueltas de 10. Ahora voy a tener 2 vueltas de 8, o sea que voy 8. Mentira. No. Perdonadme. Ahora vamos a hacer los 10. Y ya vamos a enlazar con más puntos. Vamos a hacer ahora los 10, ¿vale? Entonces, el primero va por detrás. De nuevo hacemos los 10.
Si no, nos va a quedar muy ancho, ¿no? Voy a hacer una trenza un poquito más sencillita. Tengo 1, entro de nuevo en el primero, de atrás adelante, que primero cuesta un poquito más, y de adelante atrás. Ay, qué trabajo cuesta el primero, de verdad, y el segundo. Tengo 1, venga, ahora. Que hay que pasar por todo esto. Ahora, 2, 3, 4, 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9 y el último, el 10. Vale, bueno, pues mira, tenemos como el primer tramo hecho. ¿Vale? 12, vuelvo con 12, 10. Perdón, sí. 12, vuelvo con 12, 10, vuelvo con 10 y vuelvo a trabajar 10. Entonces hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas hasta ahora. Voy a hacer 4 cadenas, me voy a venir aquí abajito a la base y voy a trabajar 12 puntos para avanzar. Y luego volveré a repetir esto y volveré a avanzar con 4 cadenas y 12 puntos. Para empezar tiene que ser así. Después, esta parte es la que tenéis que prestar más atención. Después os va a salir solo porque vamos a repetir solo como una pieza, las 4 cadenas, luego vuelvo, trabajo la trenza, hago el enganche y vuelvo a trabajar lo mismo. Vaya a ver que es muy fácil. Lo que pasa es que al principio esta base hay que prepararla de esta manera y es más entretenida, prestarle atención. Ahora, 1, 2, 3, 4. Tengo mis 4 cadenas. Aquí me voy a ir al punto que no esté cogido. Aquí estoy viendo que este está cogido, el siguiente es este. Pero entro en ese que estaba cogido para poder trabajar en el siguiente. Y hago mi primer punto. Tengo que tener 12. 1, 2. Estamos del derecho. 3. Por eso entro la primera entrada de atrás en el último punto que tejí. 4. Vale, sigo hasta 12. Tengo los 12, hago una cadenita, me voy a girar, ahora estamos del revés, voy a trabajar los 12, las 4 cadenas y los 10 que tengo aquí. O sea, como todos los puntos, ¿vale? Y como estoy del revés, entramos primero por delante. Este primer punto lo engancho aquí. Uno. Y ya voy entrando de adelante a atrás, desde el primero hacia el segundo. 2, 3, el que he tejido y el siguiente, 4. Aquí tengo 11 de momento, 12 y ya me encuentro las cadenas. Trabajamos las 4 cadenas. No te confundas que aquí hay un punto que ya está cogido. Y las 4 cadenas están aquí, 1, 2, 3, 4.
Esta primera me ha quedado justita, pero bueno, ha entrado. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Y 4 de las 4 cadenas. Tengo los 12, las 4 de las 4 cadenas. Ahora me quedan aquí 10. Porque recordad que anulamos aquí abajo. Tengo 10. Tengo que entrar desde la cadena hacia el punto. ¿Vale? Igual que lo estamos haciendo de adelante hacia atrás. Así. Uno. Y continúo. 2. 3. Hasta tener los 10 que me faltan. Voy a tejer el punto número 10. Pero se queda aquí como un escalón. Sí. Igual es que no tenía que haber hecho. Voy a contar por si lo que me ha pasado es que me he equivocado, pero vaya, contando. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Luego van 1, 2, 3, 4. Y ahora tienen que ir 10. 2, 4, 6, 8, 9. Efectivamente, me falta uno. Tengo 9. Y el 10. Aquí. Este es el último. A ver cómo puedo entrar aquí. Así. Ahora. Vale, tenemos los 10 a una cadenita. Entonces tenemos un total de 10, 4 y 12. Ahora voy a hacer los 10, los 4 y aquí 10. Nada más. De los 12, 10. Igual que hicimos aquí. Con lo cual tengo que hacer 10, 14 y 10, 24. Voy 24. El primero engancho aquí detrás, donde yo vea que puedo enganchar. Aquí. Y ya vamos entrando de atrás adelante, de adelante atrás, porque estamos del derecho. 1, 2, 3. Voy a hacer los 24 que necesito. Vale, pues ya he tejido los 10, los 4 y los 10, los 24. Vale, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Voy a trabajar de nuevo los 24 hacia allá y de nuevo los 24 hacia acá. Tengo que hacer estas dos vueltas, una del revés que va ahora y otra del derecho de vuelta. Solo trabajando esos 24. El primero, aquí estoy del revés, pues lo tenemos que coger por aquí. Por delante, para que no se vea del derecho. Saco una hebra de aquí que me invento, aquí mismo. Tengo uno y ahora ya voy desde el primero, de delante. La primera entrada va empujando, ¿vale? Va de adelante a atrás y de atrás adelante. Bueno, hago esta vuelta y la siguiente, ¿vale? Con esos 24 puntos. Luego la siguiente ya sabéis que va al contrario, porque estaríamos del derecho. Bueno, pues ya he completado la ida y la vuelta con los 24. Ahora vuelvo a hacer las 4 cadenas, esta parte. Vamos a repetir aquí. 1, 2, 3, 4 y vuelvo a coger de aquí abajito los siguientes 12 puntos. Comprueba cuál es el último que cogiste para no volverlo a coger. El siguiente que tengo que coger es este. Entonces entro
desde este que está cogido al siguiente. Y hago el primer punto, tengo 1 y vamos a tener 12 ahora. Avanzamos otra vez 12. 2. Vamos a tener 12 de aquí. Vale, pues tengo los 12. Y ya hemos llegado al punto, la parte difícil de entender, entre comillas, para explicar este patrón, ya ha pasado, ¿vale? A partir de ahora son 4 vueltas que se repiten y vas a ver que le vas a coger enseguida cómo se hace. Así que, y veréis qué bonita queda. Así que a partir de ahora lo que haga son 4 vueltas que se van repitiendo. Vuelta número 1, voy a girar. Y aquí ya vamos a empezar hasta hacer cruce y todo, ¿eh? Bueno, no adelanto acontecimientos porque yo creo que os va a encantar cómo queda y lo fácil que es de hacer. Vuelta número 1. Trabajo los 12 puntos y las 4 cadenas, primeramente. Así que primero hago estos 12 puntos. Como estoy del revés, tengo que coger, el primer punto es este. Y ya sabéis que me tengo que inventar una hebrita aquí. Que puede ser esta. Ahí está. Pues esta. Es lo que cuesta más trabajillo. Por lo menos a mí. Tengo 1. Tengo que tener 12. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con el que he hecho. Ahora, entramos de adelante a atrás. Y que desde este 1 que he hecho, me sirve para luego salir en el 2. Entramos bien por las 2 hebritas. Es que lo he hecho muy justo, creo. Entonces por eso me está costando. Aquí está el 2. 2. 3. 4. 5. Vamos a hacer los 12 primero. Tengo los 12. Ahora hago en las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a hacer 10. ¿Vale? De lo que me encuentro, de todo lo que me encuentro, solo trabajo los 10 primeros. Pues hemos trabajado 12, los 4 y 10. ¿Vale? Aquí, cuando termines el 10, cuenta 11 y 12 y pon un marcador. Y te van a quedar aquí 12. ¿Vale? Así que tú tienes 10, 11 y 12, pon un marcador. Ahora entenderás por qué. Vamos a hacer el primer cruce. Vuelta 1 y hacemos el primer cruce. Te vienes aquí al escaloncito que te encuentras. Aquí tenemos un escaloncito, ¿veis? Y vas a entrar aquí en este puntito, así, así. Venga, tráete la hebra y haz un deslizado. No te vayas todavía. Donde tienes el marcador, tienes que hacer otro deslizado. Echa el marcador hacia allá. Aquí. Otro deslizado. Vale, ya podríamos quitar el marcador si queremos. Lo voy a dejar, pero vamos a dejarlo de momento. Hemos hecho nuestro primer cruce. El segundo cruce, mira, lo del marcador, vamos a dejarlo. Yo estoy pensando que el segundo cruce es el que vamos a enganchar ahí mejor, ¿no? Sí. Esto que se me ha ocurrido a mí ahora, ¿eh?
Yo solo estaba enganchándolo aquí abajo. Lo del marcador se me ha ocurrido. Perdonadme. Bueno, rectifico. Deja el marcador. Solo enganchas aquí abajo, ¿vale? El deslizado que hemos hecho aquí. Ya está. Gira. Vamos a dejar el marcador porque ya en el segundo enganche que hagamos, que tenemos que hacer otro, es cuando lo vamos a utilizar. Venga, ahora, vuelta número 2. Vuelta número 2. Es que luego a la hora de recuperar puntos, en la vuelta que va con la otra puntada, nos viene bien que esté enganchado, que esté ya, que no esté al aire la trenza. Vuelta número 2. Voy hacia allá, con la vuelta número 2, haciendo aquí todos los puntos que me encuentro, pero me voy a quedar 2 antes. Entonces tengo que tener 10, 4 y aquí en vez de 12 hago 10. Serían 24 en total. ¿Vale? Vuelta número 2, haciendo 24 puntos. Este deslizado que se te queda súper chiquitito y no se ve, ese no se utiliza. Empezamos a utilizar desde el siguiente punto. Entonces aquí detrás busco la manera de hacer ese punto aquí, enganchándome aquí mismo. ¿Vale? Aquí tengo ya uno y ahora vamos a seguir de atrás adelante, delante, atrás, porque estamos del derecho. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Voy a tener un total por todo de 24, porque me quedo 2 antes. Esa sería la vuelta número 2. Ya he trabajado los 24, me quedo 2 antes. Ahora hago una cadenita al aire hacia arriba, giro y voy a hacer la vuelta. Pues esta sería ya la vuelta número 3. En la vuelta número 3 tengo que volver a trabajar los 24 puntos que tengo aquí en la base. Así que vuelvo a trabajar los 24 puntos, pero como estoy del revés, ya sabéis que tenemos que ir cogiendo de adelante a atrás. Este primero, siempre el que más cuesta. Uno, de adelante a atrás. 2, venga, pues los 24. Tengo 23, mira el 24, que es esto que ves aquí. Entra así y te vienes hacia acá, aquí, porque lo tienes que enganchar ahí, aquí. Este sería como el deslizado con el que cerramos, ¿eh? Ahí, entra atravesando y ahora lo pasas por todo y ya haces el punto. Vale, tengo los 24. Te vienes otra vez aquí a los escaloncitos. Cogiste uno y ahora vas a coger el otro. Aquí, engancha esto. Vuelves a hacer un deslizado. Y ahora sí vamos a coger donde teníamos el marcador. Ahora sí. Esta es la vuelta número 3 y es donde hacemos esto. ¿Vale? Voy a cerrar un poquito esa cadena que me ha quedado muy estiradilla y quiero que me quede más justita. De nuevo, aquí donde tengo el marcador. Un deslizado. Giro. Ahora sí tengo ya el cruce completo. ¿Vale? Este marcador ahora lo quitaré. Aquí me está marcando que este es mi punto número 1 de los 12. ¿Vale? Y si cuentas aquí, tengo 12. Antes del marcador y ahora a partir del marcador. Vale, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer en la vuelta número 4, que es la última? Y volvemos a repetir todo otra vez. Tengo que trabajar esos 24 puntos de vuelta. Y luego haré las 4 cadenas y volveré a coger 12 de la base. Y volveré a repetir todo esto desde la vuelta 1. Venga, aquí hago mis 24. El primero, estamos del derecho, así que entro de atrás adelante.
El primero, tengo que visualizar que es este. Y aquí tengo como un deslizado, ¿vale? Entonces, entro de aquí, desde antes, de atrás, adelante. Y hago el deslizado. Aquí. Hago el punto. 1. Y ya vamos trabajando todos los puntos. Dos. Tres. ¿Vale? Los 24. Tejido los 10 últimos. O sea, tenemos 10, 4 y 10, 24. Vale. Pues mira, así queda cruzado. Esto lo voy a quitar para que lo podáis apreciar mejor. Y me lo dejo aquí al ladito porque lo voy a volver a utilizar. Se queda la trenza perfecta. Mira por detrás. Se queda perfecta. Además no se te va a abrir porque va enganchada. Eso sí, una buena idea, engancharlo arriba. Y bueno, como veis, pues queda que cualquiera diría que esto es crochet. Cualquiera diría que esto es crochet, ¿eh? Es un punto chevron súper bonito a crochet. Vuelvo a hacer 4 cadenas. Voy a repetir ya todo, ¿eh? Porque esta es la vuelta número 4 y la terminaríamos haciendo las 4 cadenas y los 12 puntos. Y volvería desde la 1 como hemos hecho aquí. Voy a repetir una vez más con vosotras, ¿eh? Aunque se me haga un vídeo más largo, pero bueno, para que veáis al menos 2 cruces. Y eso lo haremos por todo hasta quedarnos ya sin cadenas aquí. Así que vamos a continuar con esta que sería la vuelta número 4, haciendo las 4 cadenas, después de haber hecho mis 24 puntos. Voy a ver esto aquí. Entonces aquí hago 4, 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a coger desde aquí, que sería este mi primer punto, pero entramos antes, de atrás adelante, porque estamos del derecho, y hago 12. 1, 2, 3. Vamos a hacer los 12 que necesitamos. Tengo los 12. Ya he completado la vuelta número 4. Volveríamos a hacer desde la 1 a la 4. Te queda así. Te va quedando un cruce, un espacio, que es donde ahora vamos a hacer el cruce, y el siguiente espacio que estamos preparando para la próxima vez que hagamos otras 4 vueltas. ¿Vale? Así que ahora giro desde la vuelta número 1. Recordad, muy fácil. Los 12 puntos, los 4 y 10. Los 12, los 4 y 10. Y como estamos del revés, entramos de adelante hacia atrás. Voy a hacerlo. Bueno, pues ya hemos hecho los 12, los 4 y los 10. Serían 12 y 10, 22 y 4, 26 lo que tengo ahora. Recuerda tu marcador. Cuenta, este es el punto que tengo cogido, que he trabajado. Cuenta 1 y en el segundo pones el marcador para luego facilitarnos que en la vuelta número 4 lo vamos a enganchar. Ahí, en ese marcador. Y yo ya he contado y me coincide aquí 12 y aquí 12, ¿vale? Que es importante también para que luego la otra puntada sea fácil de recuperar los puntos. Ahora viene la parte donde engancho mi primer escaloncito. Aquí arribita. Aquí, donde tengo esta espiguita. Aquí. Además podemos entrar profundo, que no pasa nada, que esto queda detrás y no se va a ver. Ahí.
hago un deslizado y ya giro y estoy de nuevo del derecho. Ya se ha quedado cruzado con nuestro primer enganche. Después en el siguiente vuelta de revés engancharemos aquí en este otro escalón. ¿Veis? Aquí en esta espiguita. Vale, pues la vuelta número 2. Tenemos que trabajar ahora 24 puntos. Teníamos 26, pero 24 porque me quedo 2 antes. Y como estoy del derecho, ya sabéis, tenemos que coger de atrás, empezando de atrás adelante. Bueno, pues nuestro primer punto aquí, yo no hago cadena ni nada porque este deslizado me va a servir de cadena. Este es mi primer punto, engancho aquí detrás en una hilita que yo vea que está aquí detrás justo. Aquí. Y hago ahí mi primer punto. Vale, ahora continúo haciendo 24 puntos tenemos que hacer, nos tenemos que quedar 2 antes, repito. Entonces entramos de atrás adelante. Mi primer punto es este. Entro así. Yo tengo 1, ahora con este tengo 2. 3. Y voy hasta los 24. En la vuelta número 2. Pues tengo ya tejidos mis 24 puntos. Esta es la vuelta 2. Vamos a hacer la 3. Hago una cadena y giro. Vuelta número 3, que es donde vamos a hacer la siguiente unión. Tengo que llegar hasta ahí. Entonces tengo que trabajar sobre los 24 puntos que tengo. Pero como estoy de revés, acuérdate que tienes que hacerlo de adelante a atrás. El primero, 1. Y aquí ya voy enganchando desde el primero. Aquí primero, segundo. 2. 3. 4. 5. Vamos a hacer los 24. Tengo ya los 24 de la vuelta número 3. Aquí están. Vale, pues vamos a hacer ese deslizado para terminar ya de cerrar aquí el siguiente cruce. Aquí. Búscate que tienes una espiguita aquí. Mira. Ahí. Y vamos a hacer ahí el deslizado. Además, el otro deslizado donde tengo el marcador. Aquí arribita. Ahí está. Giro. Y ya he hecho otro cruce. Bueno, qué cosa más bonita. Me está encantando. Mira. Qué cosa más bonita, por favor. Queda perfecto. Bueno, pues ahora estoy sorprendida, de verdad estoy sorprendida porque no, esto no tiene patrón. Yo esto no lo he visto en ningún sitio. Ha sido a raíz de yo hacer muchas muestras y romperme mucho la cabeza. Y está saliendo justo ahora aquí con vosotras. Me está saliendo con vosotras. Pero como os digo, como no tengo tiempo, no tengo nada por adelantado hecho. Así que me he arriesgado. Y me ha salido. Y además mejor de lo que yo esperaba. Súper bien está quedando. Bueno, pues vamos a repetir ahora, ¿eh? Ahora me falta por hacer todavía la vuelta 4. La vuelta 4 son los 24 puntos, las 4 cadenas y 12 más. Y ya habríamos completado otra, pues otro motivo, digamos, ¿no? Otro cruce. Así que ahora trabajo los 24 puntos. Tengo los 24 puntos de la vuelta 4 y ahora tendríamos que hacer 4 cadenas. Y de nuevo los 12 puntos aquí de
de la base. Uno. Ahora, cuando se suelta ya, no hay forma. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 12. He vuelto, ya está, ya he hecho los 12, ya he completado de nuevo las 4 vueltas que se repiten. Entonces, ¿ahora qué haríamos? Pues lo siguiente. Ahora giramos, hacemos la vuelta 1. Como en la vuelta 1, un segundito. Tengo que hacer los 12, los 4, 10, mi primera unión. Me vuelvo con 24, vuelvo, sería ya la vuelta 2, la 3, vuelvo con 24 y vuelvo a enganchar ya aquí y aquí arribita, que habría puesto ya un marcador con anterioridad. Y ya por último la 4, que termina haciendo todos los puntos, las 4 cadenas y de nuevo 12, ¿vale? Bueno, pues así es repetir esto. Otra cosa que te quería yo comentar, mira por el revés cómo se ve. Otra cosita que te quería yo comentar, que a ti se te dificulta esta forma de trabajar. Yo es la que veo más apropiada porque te hace el efecto que yo quería de chevron, ¿eh? Que es lo que más se parece a 2 agujas. Pero si a ti se te dificulta porque eres principiante, pero te encantaría hacerlo, hazlo en medio punto alto, tal como yo lo estoy haciendo y cogiendo la hebra de detrás. ¿Qué quiere decir? Que tú aquí, en vez de engancharte como yo entro, así, ¿vale? Que esto es como yo lo hago del derecho y del revés lo hago al contrario, entrando de delante a detrás, así. En vez de hacer esto porque a ti se te dificulta porque eres principiante, tú haces todo cogiendo siempre la hebra de detrás. Quiere decir que tú vas a ir trabajando aquí y en medio punto alto. Sigue todas mis indicaciones. Lo único que vas a modificar es que no vas a levantar la espiga entera, vas a levantar solo un ladito de la espiga. Medio punto alto, enganchándote aquí. Para que sea para ti más fácil, ¿vale? Y ya te va a salir una trencita que también queda mona, pero no tiene nada que ver porque esto queda como mucho más relieve. Y queda, para mi gusto, mucho mejor. Pero bueno, como te digo, practícalo si quieres con el medio punto alto cogiendo la hebrita de atrás, si eres principiante, y te va a quedar una trenza igualmente mona. Yo voy a seguir, pues fijaros, todo el tiempo, todo lo que me queda todavía, hasta acabar yo ya todos los puntos. Al final nos vemos porque vamos a hacer ahí algo que os tengo que explicar, ¿vale? Así que continúo. Bueno, mira, yo llevo adelantado ya un montón. Esta es la trenza que empecé con vosotros. La terminé, hice la otra puntada para poder enseñarosla y bueno, pues como vuelvo a hacer otra trenza, porque esto lo vamos a repetir, tanto la trenza como esta puntada las veces que queramos, pues he vuelto a hacer la trenza y ya llegando aquí al final os dije que os tenía que explicar. Entonces, bueno, es lo mismo en esta, que es la que hice con vosotros, que en esta, que es la que hagamos, ¿vale? Aquí tienes 12 puntos. Os dije múltiplo de 12 más 10, pero solo múltiplo de 12, ¿vale? Al final. Yo pensé en lo de 10 para que me quedara, pensando que me iba a quedar más similar al comienzo, como volvíamos con 10, pero no tenía en cuenta que estos son 12, así que son 12. Múltiplo de 12 serían 216 puntos lo que yo tengo, porque son 18 cruces lo que hago, ¿vale? Tú puedes hacerlo más larga si quieres, con más cruces, haciendo más 12, o sea, más múltiplos de 12 o menos, lo que quieras. Yo he hecho 216 puntos y termino, pues aquí tendría que hacer ya mis 4 cadenitas y mis últimos 12 puntos. ¿Qué pasará cuando yo, porque con este que hago, con estos 12 que hago, vuelvo por los 12, por las cadenas, por 10 y cruzo,
¿vale? Y completo otra vez esas 4 vueltas que hay que hacer. ¿Qué ocurre cuando vuelva a estar al punto que estoy aquí, que tengo que hacer 4 cadenas y 12 puntos? Como no tengo, pues no hago ni las 4 cadenas ni los 12 puntos, simplemente siempre trabajo aquí. Estas 4 vueltas que voy a hacer ahora, más las 4 siguientes, hasta completar el cierre que tengo aquí, el cruce que tengo aquí, que voy a hacer ahora las 4 cadenas. ¿Vale? Eso era lo que te tenía que explicar, por si no sabías cómo hacerlo. Pues hacemos 4 vueltas ahora, hago mis 4 cadenas, mis 12 puntos, y vuelvo con una vuelta, 2, 3 y 4. Y pertenece a hacer ya 4 cadenas, pero no las haré. Volveré de nuevo, 1, 2, 3 y 4. Y ya terminará así, con las 8 vueltas aquí. Y también haremos aquí el cruce. Entonces, lo primero que voy a hacer es esas primeras 4 vueltas que cruzan aquí. Y ahora nos vemos. Tengo las 4 cadenas y los 12 puntos. Y ahora giro, voy a hacer la vuelta, uno de las 4 que hay que hacer. Tengo que trabajar los 12 puntos. El primero y el último, yo al final no lo estoy cogiendo por delante, lo estoy haciendo normal, en el punto. Tengo uno. Esto, como estamos del revés, ya sabéis que entramos en este mismo punto que he hecho para poder salir por el siguiente, que es el que tengo que trabajar. Tengo 2, vuelvo a entrar el mismo, salgo por el siguiente. Tengo 3, así. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, las 4 cadenas. Uno, dos, tres y 4. Y ahora 10. Vamos a tener un marcador a mano para marcar ese punto donde después cerraremos. Ahora trabajo 10. Desde aquí, desde la cadena, entro hacia el primer punto que tengo que tejer. 1, 2, 3, 4 y ya tenemos los 10. Marcador. Me zarto, este está cogido, me zarto uno, en el siguiente pongo el marcador. Retomamos y ahora es cuando aquí en el primer escaloncito hago el primer anclaje y ya se nos hace el cruce. Aquí. Giro. He completado la vuelta 1 de las 4. Ahora voy con la vuelta 2 hasta el final. ¿Vale? Todo el tejido anterior no íbamos hasta el final, nos quedábamos que nos tienen que sobrar 2 puntos. Entonces no hacíamos los 12, hacíamos hasta el 10. Por eso mi idea inicial de dejar 10 aquí, pero es mejor dejar 12. Entonces, en todo lo demás, recordad que nos quedábamos aquí y trabajábamos 10 en vez de 12 y ya volvíamos con los 10 y ya volvíamos otra vez con los 10 y ya hacíamos las 4 cadenas. Pero como aquí ya no hay que hacerlo, vuelvo todos los puntos. O sea, vuelvo 10,
4 y 12 hasta el final. La vuelta número 2. Y como te he dicho antes, el primer punto y el último lo trabajo en el punto. Al final no lo estoy trabajando delante ni detrás según toque. Ahora estamos en la vuelta del derecho, entonces sería como hacerlo atrás, pero este primero y el último no, porque ya cuesta trabajo hacerlo así. Imagínate el trabajo que costaba hacerlo detrás. Entonces ya tengo el primero. Ahora ya a partir de ahí vas entrando en este mismo y en el siguiente, pero lo hago desde atrás, en el último que he tejido y en el siguiente. ¿Vale? Voy a tejer todos los puntos hasta el final. He completado la vuelta 2, trabajando todos los puntos hasta el final. Voy a hacer una cadenita, giro y hacemos la vuelta 3. Entonces aquí voy a trabajar todos los puntos, ¿vale? Que serían 12 más 4 más 10. Serían 26. Pues sobre los 26 puntos. 10, 22 y 4, 26. ¿Vale? Entonces los 26. Aquí hago el primero en el punto normal. Y ya vamos haciendo. Aquí tenemos que entrar de adelante así. Voy hacia arriba, la vuelta número 3. He completado la vuelta 3. Vuelvo a hacer el anclaje, que este es el segundo y último anclaje, aquí arribita. Lo voy a ajustar un poquito. Y ahora, donde tengo el marcador, también. Y giramos, hacemos la vuelta 4. Este cruce lo habremos terminado. Nos faltará este, que es el último que hemos hecho con las 4 cadenas. La vuelta 4. De nuevo los 26. He completado la vuelta 4 con esos 26. Bueno, pues hasta aquí prácticamente como hemos trabajado todo el tiempo, exceptuando porque aquí tenemos 12 en vez de 10 que teníamos aquí en los demás cruces. Ahora no puedo hacer ni cadena, ni seguir, ni nada. Entonces las siguientes 4 las hago sobre los 12, sobre los 4, ¿vale? Pero claro, cuando vas a hacer el cruce, ya no tienes que trabajar. Aquí en realidad hay que trabajar mucho menos. Hay que trabajar mucho menos. Aquí lo que hay que trabajar sería entonces... A ver, voy a contarlo. Sobre los 4 no hay que trabajar, obviamente, porque ya no tenemos que pasar para allá. Ya vamos a contar que son 12 lo que me queda de un lado y de otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este sería mi punto número 12. A partir del siguiente pongo el marcador y tengo, contando ese mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces tendría que... No, es que más para acá no te puedes venir. Aquí es como si te bajara los 10, que antes eran los 10, ahora son los 12. Entonces no, aquí, desde aquí tenemos que hacer el anclaje. Y de aquí a aquí tiene que haber 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es lo que no me... Claro, porque aquí son 4 lo que hay en el centro. Son 12 y 12. Pues tengo que centrarlo. Me voy a venir un poquito más para acá. Porque, más que nada, porque después a la hora de recuperar los puntos, este cuadrado. A ver ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este es el del centro, vale, el que yo tenía marcado. Vale, pues ahí. Aquí es donde unimos. Y ya sí tenemos a un lado y a otro 12 puntos. Me ha costado, pero lo he conseguido. Ahí. Esto es importante porque a la hora de ahora hacer esta preparación para esta puntada, tenemos que seguir teniendo el múltiplo de 12. Ahora, ¿qué hago? Ya es muy fácil, ya trabaja sobre menos puntos. Aquí he hecho una cadenita giro, hago la vuelta 1, pero la vuelta 1 solo haciendo estos 12 puntos y anclando. He hecho los 12. Bueno, pues todavía tenemos que cambiar otra vez el marcador. Me vaya a perdonar. Es que esto es lo que ocurre cuando tú no tienes tú no estás siguiendo un esquema ni un patrón de nada. Yo voy a sentido común. Voy haciendo según un sentido común. Entonces, claro, pero luego salen las cosas, ¿eh? Además va a salir perfecto, porque ya me ha salido perfecto aquí. He hecho los 12 puntos. Entonces, aquí acordaros. Es simplemente seguir la misma regla que estaba utilizando. Saltas uno y el otro y verás, te va a quedar perfecto. No hay que complicarse más. Es tal cual lo he estado haciendo hasta aquí. Porque me quedan los 12, ya veréis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Veis? Vale. Pues esto es igual ya. Aquí anclo. Ahí. Y giro. Vuelvo a hacer los 12. Esta sería ya vuelta 2. La vuelta número 2 con los 12. Ya tengo completada. He hecho la cadenita y vuelvo a girar. Vuelta número 3. Voy a pasar por aquí la hebra. En la vuelta número 3 trabajo de nuevo los 12 y hago el segundo anclaje. Lo he completado, engancho aquí mi segunda y última vez. Ahí. He entrado ahí en un nudito ahora. Vaya, y al final para que se me escape. Pero es que se queda más sujetito si entra así en el nudo. Ahí. Paso. Y ahora ya aquí arriba. Donde tenemos el marcador. Giramos y hacemos la vuelta 4, que sería ya la última, los 12 puntos. Ya hemos terminado el último cruce. Pues los 12 puntos. 11 y 12. Yo el último punto lo estoy haciendo en todas las vueltas normal, ¿eh? Lo estoy haciendo ahí en el punto. Vale, hago una cadenita. Hemos completado. Ahora vamos a recuperar todos los puntos. Vamos a dar una vuelta en medio punto alto por todo, haciendo un múltiplo de 12 en cada cruce. Antes del cruce tenemos que tener los 12. Mira, este color con el que estoy trabajando ahora aquí es el color París, el 466, pero yo le he quitado todo el rojo. Solo estoy utilizando los tonos que trae el rosa, el bugambilla, el morado, ¿vale? Porque no me gustaba el contraste con el rojo, pero lo trae la madeja. Yo se lo he quitado por completo. Es verdad que me he quedado con mucho menos material que con este, que he podido utilizar entero el ovillo. Date cuenta que con un ovillo he tenido para toda la trenza y me ha sobrado un poquito. O sea, y ahora como tengo otro ovillo, hago la otra trenza con este. Para poder hacer la trenza de este color he necesitado los dos ovillos que tenía. Y me queda este poquito que seguramente ahora por aquí tendré que gastarlo. Entonces, si no quieres comprar tanto material, yo es que me ha pillado que tenía ese y lo he hecho así, porque además me venían bien los colores. Puedes utilizar pues 3 ovillos del mismo color y no tienes que consumir 4 como yo. Vale,
Luego, este otro, ahora cuando lleguemos a esta puntada te explico cuál es, porque yo dije en un principio que iba a poner un color morado y he puesto este color mostaza oro porque me gusta mucho más el contraste. Pero podréis contrastarlo con cualquiera de los colores que tenéis por aquí, marroncitos, beige, moradito, bugambilla. Yo le he querido hacer un contraste con otro color y probé con blanco, probé con morado y me gusta más con este, ¿vale? Que ahora cuando hagamos esto os digo. Y estas bolitas las he hecho pues con de estos tonos, ¿vale? Con la madejita de estos tonos, que de hecho algunos aquí vienen morados, otros vienen marroncitos. Bueno, vamos a hacer la vuelta en medio punto alto por todo. He ido dejando los marcadores porque me van a ayudar a situar esos 12 puntos en cada tramo. Medio punto alto normal, mucho más fácil, ¿eh? 1 y además tejido en el punto entero. 2, 3. Vamos del revés. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, aquí tengo un marcador que voy a quitar ya. Ahora tengo que tener otros 12 aquí. Voy a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así que empiezo en este. O empiezo en este y acabo aquí arriba. Mejor. Empiezo en este. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos quitando marcadores. Y aquí tenemos que tener de nuevo 12. Pero a mí me gusta contar que me coinciden desde este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así que perfecto, desde aquí. Bueno, pues ya te voy a dejar, ahora no sé si es desde aquí o desde aquí. Voy a volver a contar. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Es desde aquí. 1, 2. ¿Vale? Continúo así por todos los tramos hasta recuperar todos los puntos y tener mi múltiplo de 12. De nuevo tendré mis 216 puntos. ¿Vale? Estoy trabajando del revés y así se va a ver del derecho. Puntada que vamos a hacer ahora, he hecho el contraste con este color. Este es de, mira, es un merino extra superwash, es 60 lana, ¿vale? 40 acrílico y es el color 114 de Valeria Lanas. Es el que yo estoy utilizando. Puedes hacer con cualquier otro material, pero este pues viene bien, son 100 gramos. Me viene bien para el tamaño de aguja que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, por el grosor lo he cogido. Este material, además que me gusta mucho. Porque no, se trata de una prenda que nos tiene que abrigar, entonces una lanita que nos abrigue. Voy a explicaros la puntada. Es un múltiplo de 12. Yo voy a hacer aquí sobre 24 puntos nada más y luego lo desharé y ya haré todo, porque para explicaros lo que tenéis que ir repitiendo en cada vuelta. Son 3 vueltas, ¿vale? Simplemente, y entonces ya habremos terminado.
volverías a hacer otra trenza más. Y por último, bueno, pues haremos una vuelta como por todo. Yo solo voy a hacer la bufanda con tres trenzas y van un motivo y otro motivo aquí, y dos motivos. Entonces voy a hacer un trocito, os voy a explicar cómo se hacen estas 3 vueltas, pero ya sabéis que esto lo tenéis que hacer por todo. Y ahora ya después tranquilamente hago el resto por todo. Mirad, vamos a calcular que nuestra parte más alta de la puntada quede en nuestra parte más baja de las ondas que tenemos así para contrarrestar. Entonces voy a calcular primero eso y ahora te veo. Entonces para mí este es el punto que queda más abajo y luego me coincide con el otro. Mirad, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Nuestro punto 12. Nuestro punto 12 es el que queda más bajo. Entonces, esta puntada me tiene que quedar que aquí tenga yo los 5 puntos altos repartidos. Entonces serían 1, 2, donde tengo el marcador el 3, el 4 y el 5. Así que calculo hacia atrás. Y estos son 2 puntos altos, que los siguientes 3 son medios puntos, que el siguiente es un punto bajo, que los siguientes 3 son medios puntos y que aquí irían de nuevo los 5 puntos altos, pero como solo me quedan 2 puntos, empiezo entonces con 2 puntos altos. Así que añado el color y hago 3 cadenas para tener un punto alto. Voy a ir escondiendo la hebra o las hebras en el siguiente punto alto. Ahora van 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahora iría un punto bajo. De nuevo, 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahora van 5 puntos altos. 1, 2, 3, que es donde tengo el marcador, 4 y 5, y ahora acabamos de subir, estamos arriba, pues voy a bajar con 3 medios puntos, 1, 2, 3 y un punto bajo. Y ahora vamos a repetir la secuencia desde el punto bajo hasta el punto bajo. Serían 12 puntos, mirad. No voy a contar este punto bajo y si cuento este, por ejemplo, ¿vale? Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Algo he contado mal porque me tienen que salir 12 antes del punto bajo. Entonces aquí van los 3, luego van 5, 1, 2, 3, 4 y 5, vale. Ya serían 4 y 5 con el punto bajo, son 9. Vale, 9 y 3 medios puntos, 10, 11 y 12. Vale, pues están los 12, ¿vale? Pues repetimos, punto bajo es 1, 3 medios puntos, 1, 2, 3 medios puntos. Ya tengo 4 puntos. Ahora van 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tendríamos 9 puntos. Y ahora van 3 medios puntos. 1, 2, 3 medios puntos. Habéis dicho que tengo 9, pero no lo he contado bien. Vamos a contar de nuevo. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos los 12. Ahora va de nuevo un punto bajo y vuelvo a empezar todo otra vez los 12. ¿Vale? Punto bajo, 3 medios puntos, 5 puntos altos, 3 medios puntos, punto bajo. Vuelvo otra vez con los 3 medios puntos.
Así todo hasta quedarme sin puntos ya. Y habríamos completado la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a preparar el color con el que queramos hacer los postcor, ¿vale? Que pueden ser de estos o de estos. Yo ahora, como lo voy a deshacer, voy a utilizar un restillo, este mismo restillo, o perdón, tengo por aquí, mejor que este el mismo tono, que lo voy a ver mejor que con el rojo, creo yo. De este moradito que me queda aquí. Es que me da pena desperdiciarlo, porque si luego lo quiero utilizar para hacer... Voy a dejarlo aparte, voy a hacerlo con el rojo. Si luego lo quiero utilizar para hacerle flequito o alguna terminación mona, esto que me ha sobrado, por ejemplo, no lo voy a utilizar, entonces voy a hacerlo con esto. Preparamos el color que vamos a utilizar para hacer la burbujita y vamos a hacer la vuelta número 2. Entonces, la burbujita va en el centro de los 5 puntos. ¿Vale? Entonces, tú empiezas la vuelta. Claro, es que no, tal como la termines, para que tengas en cuenta que ahora mismo no sé cómo voy a terminar, pero seguramente no será así. Según cómo termine, por eso te digo que tienes que tener en cuenta ese detalle, porque tú tienes que calcular que a ti te va a coincidir el punto. Aquí tengo 1, 2, 3. Ahí es donde vas a hacer el punto postcor. Y ya tienes 4 y 5 puntos altos y ya los 3 medios puntos, ¿vale? Entonces tú en la siguiente vuelta giro. Depende de cómo hayas terminado, calcula. Imagínate que yo he terminado así, o da igual, o has terminado con los medios puntos, da igual. Tú te vas a donde tienes el marcador que va el punto, este punto postcor. No. No va ahí. No va ahí. Va en el punto bajo. Va en el punto bajo, perdonadme. Va aquí porque ahora, que me he liado un poco, ahora va los 5 puntos altos. Claro, van al contrario. Y aquí, ahí, iría en el centro, iría el punto bajo. Bueno, hay que marcarlo también igualmente, lo tiene que haber dejado marcado. Vuelvo a repetir que no tengo un patrón y voy trabajando a lógica, ¿eh? Así que me tenéis que perdonar. 1, 2, 3. Bueno, vuelvo a marcarlo. Al final había que marcarlo igualmente. Bueno, estos son nuestros puntos de referencia, digamos. El punto bajo y el punto más alto del todo. De los 5, el del centro. Esos son nuestros puntos de referencia. Entonces tú, dependiendo de cómo hayas terminado la puntada, tú te vas a tus puntos de referencia. Y tú ya sabes que este, de los puntos altos, sería un punto bajo. Y donde tiene el punto bajo serían los puntos altos. Pero justo ahí es donde va el postcor. Entonces voy hacia atrás para ver cómo tengo que empezar. Si ese es un punto bajo, 1, 2, 3 medios puntos, 1, 2, 3 puntos altos. Entonces yo en mi caso aquí empezaría con 3 puntos altos. He terminado con el punto bajo, ahí no voy a hacer un postcor. Hago 1, pero, hay que hacerlo en relieve. Entonces vamos a coger, pero en relieve entero, aquí abajito, no como hacíamos antes, así que hemos hecho la trenza, ¿eh? El punto entero. Y como estoy del revés, lo tengo que coger así por delante. Tengo 1, 2, el primero lo haces normal, 3. Ahora van 3 medios puntos. Cogemos también relieve, estos 3 medios puntos, todos los puntos en relieve. 1, 2, 3. Ahora, aquí iría el punto bajo, donde tengo el marcador. De nuevo, pero vamos a hacerlo en relieve, aunque sea un punto bajo. Vale.
Ahora van 3 medios puntos, 1, 2 y 3. Y ahora irían los 5 puntos altos. Haces 1 y en el segundo te quedas en espera aquí. 2, pero no lo termino. Voy a poner ya el paso el color. Así. Lo mantengo ahí. Y ahora, ya el siguiente punto alto que tengo que hacer, que sería en el punto bajo, ahí es donde hago el punto postcor. Con este color ya. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora mira una cosa. Va a girar así. ¿Vale? No así. Esta es mi mano derecha. Me la traigo por delante. Y ahora vas a entrar de atrás, en el primer punto que hiciste, de atrás adelante. Y haces el postcor. Del revés te queda así hacia el derecho. Además, trabajando el punto del revés, te queda más relieve porque se ve el punto como del revés al derecho. Y queda mucho mejor. Giro. Ya hemos hecho el postcor. Entonces, ahora yo lo que hago es pasar de nuevo mi color, me echo esta brita hacia adelante para que me quede aquí al revés, paso el color de nuevo y vamos a cortar. Después lo tengo que rematar bien. Ahora te indico cómo. Esto lo retiramos ya. A ver. Que he cortado aquí, nada, una chispa, no, me he confundido y no he cortado la hebra. Vale. A ver si consigo quitarla. Ahí está. Yo tengo ya el postcor. Estoy del revés, pero del derecho se ve perfectamente. Continúo con el patrón normal. Ahora tendría, para que no me moleste, voy a quitar esto, que terminar de hacer los 2 puntos altos que me quedan. Entro aquí así, 1 y 2. Entonces serían ya los 5 con el postcor. Los 2, el postcor y los 2. Pues todo el tiempo ahora repitiendo esto. Ahora me pertenece hacer 1, 2 y 3 medios puntos altos. Y 3 medios puntos altos. El punto bajo, que lo hacemos en relieve también, que no sé por qué me confundo. Siempre en relieve. 3 medios puntos. Y ahora van los 5 puntos altos, pero recordad, tenemos que hacer 1, 2, me quedo aquí en espera porque voy a pasar el color. Dejas una colita para luego que te sirva poder amarrarlo. Y aquí, ya en el punto bajo, que es el siguiente punto, hago de nuevo un postcor. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a girar así. Entro de atrás y paso. He cerrado postcor. Si quieres ya voy a cortar la hebra y así no me complico. Ahí está. La paso hacia acá porque este es el revés. Y de nuevo vuelvo a retomar el color mostaza. Aquí ajustamos y pasamos. Y sigo con el patrón. Ahora seguiré haciendo los 2 puntos altos que me faltan. 3 medios puntos, un punto bajo, ¿vale? Pero aquí ya como yo he llegado al final, tú sigues así respetando el patrón. Como yo he llegado al final, por aquí hago mis 3 últimos puntos, pues los tengo que hacer en medio punto alto, que es lo que toca hacer. 1,
2 y el tercero en el punto, que sería aquí en la cadena. No lo hacemos en relieve. Aquí hago una cadena y giro. Mira, antes de girar, yo se lo dejaría para el final, pero para que tú veas cómo yo lo he rematado, yo he hecho al menos 3 nuditos. Vale, aquí he hecho 2, pero al menos 3. Cortas la hebra y yo con un mecherito he quemado aquí. No me lo he preparado, pero me gusta tener aquí siempre a mano alguno, a ver si no tardo en encontrarlo. Y entonces, pues, como esto es una fibra, se quema fácilmente. Además, esto queda del revés y no se va a ver, y es que te garantiza que no se te va a ir. ¿Vale? Rematamos. Eso yo lo dejaría para el final del todo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, para que no me moleste, pues lo mismo. Le voy a hacer un par de nuditos, pero que no hace falta. O si para ti es más cómodo ir haciendo y ir rematando, y luego ya te lo encuentras hecho. Ahora aquí simplemente voy a hacer así, pero para que no me moleste. Ahora en esta vuelta. Bueno, pues cuando giramos del derecho y ya vamos a hacer la tercera vuelta, que es la última, te encuentras que tienes aquí el reborde. Aquí por eso lo hemos trabajado normal, a partir de la segunda vuelta donde trabaja relieve. Te encuentras ese reborde, esa trencita y los puntos post-core que se ven como puntos altos del revés, pero quedan mejor. Ahora, la vuelta número 3 y última, como te digo. Aquí tenemos que pensar siempre en contrario, en el contrario de lo que tenemos. Entonces aquí iría el punto bajo. Esta es la parte más baja. Entonces 1, 2, 3 medios puntos y un 2 puntos altos. Pues estos dos serían puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora sería relieve, pero lo tengo que coger por detrás para que se vea visible por delante. Entonces 1, el segundo así en relieve. Ahora van 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahora en el post-core va el punto bajo. Como aquí no puedo cogerlo en relieve, lo cojo normal. Atravieso el punto. A ver. Ahí no he entrado bien. Aquí en el centro. En el centro del post-core. Y además voy a ajustarme aquí un poquito. Vale. Aquí hacemos el punto bajo. Ahora continúo haciendo 3 medios puntos, porque ahora tengo que ir subiendo desde el punto bajo hasta los puntos altos. Entonces hago 3 medios puntos, 1 en relieve por detrás, 2 y 3. Ahora van los 5 puntos altos. Pero mirad, hacemos 2. A ver, aquí. 1. 2. Y ahora viene una lazadita. En el 3, que es el punto más alto, haremos lo siguiente. Doble lazada. Y vas a entrar, creo que es en este punto. Si cuentas a partir del post-core 1, 2, 3, 4 y 5, es en el 6. Porque desde aquí va a haber otros 5 y este es el 6. Aquí 2 lazadas. Y aquí abajito, atravesando el punto, haces 1, 2 y 3. ¿Vale? Voy a repetir.
doble lazada, entramos, saca 2 de una vez, de nuevo, no, perdón, vamos a hacerlo así, doble lazada, y ahora saca sería lo suyo, hay 3, no, saca 2, pero más estiradito, perdonadme, repito, doble lazada, es que no me convence cómo lo he hecho. Un momentito, porque no recuerdo de haberlo hecho. Aquí me quedaba con más lazadita. Voy a ver cómo lo he hecho. Mira, no es doble lazada. Una lazada nada más. Pero aquí entro y saco una vez, lazada y otra vez. Así era. Cierro, no todo, me quedo aquí así. Y ahora ya hago el punto alto. ¿Vale? Repito. Lazada, entro en el punto, saco una vez, saco 2 veces. Aquí cierro de esta forma, que te tienen que quedar 1, 2 y 3 lazadas. Y ya haces el punto. De esta forma hacemos ese punto. Ahora me faltaría por hacer 2 puntos altos en los siguientes 2 puntos. Aquí tienes que empujar un poquito para poder sacar relieve. 1, 2, 3 serían medios puntos. 1, 2, aquí. Aquí tienes que sacar esos 2 puntos altos que te faltan. Vaya por Dios, que se me engancha hoy. 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. Hago 1 y 2 para completar esos 5, que ahora ya sí los tengo. Tengo 1, 2, el que va aquí cogido y los 2. Y ahora irían 3 medios puntos. 1. 2 y 3. Hacemos aquí, en el centro del postcor, el punto bajo. Y repito de nuevo todo esto. Entonces ahora irían 3 medios puntos cogidos en relieve. Uno, 2, perdón, y 3. Ahora va el... Ahora de nuevo van, pues eso. Voy a quitar este de aquí. Los 5 puntos altos. Pero recuerda que tenemos que hacer 2. Y el tercero es el que va enlazadito abajo. Entonces, como aquí de este lado no tengo referencia, pero sí tengo de este. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y este es el sexto. De hecho es pues como el que me pilla más cómodo, digamos. Ahí abajo saco 1, saco 2, cierro así, me quedan 3 y termino el punto alto. Y ahora tengo que hacer los siguientes puntos, que serían 2 puntos altos, perdón. 2 puntos altos, 3 medios puntos. 3 medios puntos, aquí ya es que estoy llegando al final, pero bueno, aquí no guiéis porque esto es como una muestra que estoy haciendo. Aquí ya tengo los 5, ¿no? Los 2, 1 que es el que engancha, los 2, 3 medios puntos, un punto bajo, 3 medios puntos, 5 puntos altos, ¿vale? Pero los 5 puntos altos teniendo en cuenta que hay que hacer esto. Y te queda como esta lazadita aquí. La verdad que queda, bueno, a mí me gusta el resultado de cómo queda. Así que, bueno, pues esto serían las 3 vueltas que van como de intersección entre las trenzas.
Yo ahora cuando termine de hacer de nuevo este motivo aquí, voy a volver a hacer aquí otra trenza y la voy a hacer con este color, con el color que utilicé primero, con los tonos marrones. Y bueno, lleva marrón moradito, de todo también. Y cuando lo termine yo ya prácticamente tendré la bufanda. Habrá que hacerle algo extra, pues unos flecos, alguna cosita abajo para que quede mona. Es que estoy entre hacer borlones, pompones, flecos, a ver lo que invento que quede mono. Y ya os digo también cómo vamos a terminar, que no sé, tendremos que darle también una vueltecita. ¿Veis que aquí si no se va a quedar esta trenza muy rara y la otra igual? Habrá que darle una vueltecita extra, ya os digo si en punto bajo o en qué. Primero tengo que terminar esta puntada, otra trenza. Ahora, para preparar la otra trenza, te vas a venir del derecho, cuando termines, te vuelves, te coges el material que vas a utilizar, que sería este, como yo os digo, y primero hago una vuelta entera en medio punto alto, pero en medio punto alto deslizado, no cogiendo aquí la hebra ni nada, tú pinchas normal, pero tienes que hacer pues como hiciste cuando hiciste las cadenas, que diste primeramente una vuelta en medio punto alto, ¿vale? Pero lo haces como el deslizado. ¿Para qué? Para que luego cuando vayas con tus primeros 12 puntos puedas atravesar, porque te volverás otra vez a trabajar del derecho. O sea, hace con el color todos los puntos en medio punto alto deslizado, cortas allí y vuelves a venir aquí para hacer de nuevo desde el derecho la vuelta, ¿eh? Si no, tendrías que volver del revés y no nos interesa. También podrías hacer la vuelta del revés de este color y ya te coincide al derecho, pero quedan las uniones del color muy feas. Entonces te recomiendo que hagas desde primera tu vuelta de medio punto alto deslizado y luego cortes la hebra y vuelvas a unir aquí. Y ya empieces con tus 12 puntos de la trenza trabajando el patrón. Y bueno, yo creo que ya no te tengo que explicar nada de momento hasta que no complete ya de hacer esto y la siguiente trenza. Cuando completas tu última trenza, que sería ya la tercera, haces la vuelta en punto bajo que te va a pillar, pues cuando terminas de hacer la trenza, vuelves del revés, haces la vuelta en punto bajo, ya sabes que tienes que hacer ese múltiplo de 12, ¿vale? Y bueno, cuando ya has completado, haces la vuelta número 1 de este motivo, porque nos va a ayudar a que nos quede recto. Vas metiendo los 5 puntos altos aquí en el centro, o sea, justo en el centro va el punto alto de los 5 del central. Van 2 a los lados, total 5. Luego van 3 medios puntos, punto bajo, 3 medios puntos, los 5 puntos altos. Entonces aquí he empezado yo, para que me cuadre así, con 2 puntos altos, van 2 puntos altos, 3 medios, punto bajo, 3 medios, 5 altos. Y repito, los 3 medios, punto bajo, 3 medios, 5 altos. 3 medios, punto bajo, 3 medios, 5 altos. Así todo hasta el final. Al final vas a tener 3 puntos altos. Los 3 últimos puntos son 3 puntos altos. Ya te completas los 5 con estos 2 que tienes aquí al inicio. Y de nuevo, esto lo has hecho de la vuelta del derecho, pues de nuevo vas a hacer una vuelta del derecho yo lo he hecho con el tonito que va marroncito, que va cambiando a marroncito, en un punto bajo normal, pero por todo, incluido por aquí. Bueno, te explico, haces el punto alto, el punto bajo por uno en cada punto. Cuando llegas a la esquina haces 2 puntos. Mira, aquí abajo, este marrón es otra vuelta extra. El que está aquí abajo son, para que me quede bien, porque esto no puede quedar así de grande como metas muchos puntos, he hecho entrando, no en la espiguita que sobresale, sino en lo que entra dentro, hago como un punto de 2. O sea, entro en el espacio que hunde y en el siguiente ya hago el punto, pero un punto bajo. Entro, hago un punto. Entro, entonces me quedan aquí, justo lo que es en cada trenza, 6 puntos. Más aquí que va 1. En total me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 y 24. 24 puntos. ¿Qué he hecho después de completar? Pues cuando yo he venido con el punto bajo por aquí, es que, a ver, voy a hacerlo desde aquí porque si no, como el otro lado ya lo tengo terminado, para que entendáis lo que yo he hecho. Cuando yo he terminado, he llegado a la esquina, he hecho los 2 puntos, es cuando he hecho esto que te digo de 2 puntos, que hace de cada 2 espacios haces un punto, ¿vale? Bueno, pues eso lo he hecho y he añadido de nuevo hebra, solo aquí, en los 2 lados, claro está, en las partes de abajo. He vuelto a echar hebra y ya he hecho un punto bajo sobre esos 2 puntos que iban tejidos juntos para que me quede más cerradito. ¿Vale? Y aquí tengo la hebrita. Eso es extra, nada más que aquí. Por lo demás, va solo esa vuelta en punto bajo. Y por último, esta decoración, que ahora voy a hacer en el otro lado contigo. ¿Vale? Entonces, terminas la trenza, haces la vuelta para recuperar el múltiplo de 12, luego la vuelta de esta especie de ondita para que te quede más rectito, luego la vuelta de punto bajo que va por aquí, pero por aquí vas haciendo de cada 2 espacios un punto y solo añades aquí en esta parte y vuelves a hacer una vuelta en punto bajo, ¿vale? En las partes de abajo. Y haremos esto que tengo aquí, esta decoración de borlones y de bolitas aquí. Tengo preparado el otro lado que no lo he hecho, ¿vale? Que este tiene también esa vuelta extra en punto bajo aquí arribita. Y ahora voy a añadir el material aquí en el primer punto y empezamos a hacer la primera vuelta. Hacemos una vuelta con garbancitos, volvemos, ahora te explico cómo, y luego ya haremos las bolas que cuelgan. Pues aprovechando que te queda material de este merino en color mostaza, pues voy a hacer las bolas en este color, pero tú lo podrías hacer en el color que quieras. Aquí vamos a añadir un segundito que vea cómo lo pongo para aquí. Vea mejor. Aquí añadimos la hebra en el primer punto. Aquí. Y en esta primera vuelta voy escondiendo la hebra. Lo que haremos es un punto bajo en el primer punto. En el siguiente voy a hacer 5 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5, giro y atravieso el primero de los 5, no el primero que hiciste. Así, y cierro. Y tengo mi garbancito. En el siguiente punto hago 2 puntos en el mismo punto. 2 puntos bajos. 1, 2. Y repito el garbancito en el siguiente. Serían 5 puntos bajos en el mismo punto. Giro, me voy, estos son los 2 que hicimos, te vas al primero de los 5. Pasa, cierras ahí el garbancito y haces en el siguiente punto 2 puntos bajos. Y voy a completar así toda la vuelta. Cuando llegas al final, has hecho tu garbancito y en el último punto, que es este, porque este es un deslizado, aquí hago un punto bajo. Hago una cadenita, lo que pasa es que se me va a quedar aquí como muy, ¿verdad? Voy a hacer aquí en este que tengo deslizado otro punto bajo, pero para que no me quede tan... Vale. Hago una cadena, giro. Y a esta segunda vuelta. Vamos a hacer aquí en el primer punto un punto bajo. Hago 2 cadenas y te vas a estos 2 puntos y haces un punto bajo en cada uno. 1 y 2. Aquí solo hacemos uno, Ahora 2 cadenas. Te vas a los 2 puntos bajos
que están detrás del garbanzo y hace esos 2 puntos bajos, 1 y 2, 2 cadenas, y así por toda la vuelta. Los 2 puntos bajos y 2 cadenas. Las 2 cadenas van como saltando el garbanzo. Aquí mis 2 puntos bajos, 2 cadenas. Voy a completar la vuelta. Cuando llegas al final he hecho esos 2 puntos bajos, 2 cadenas y el punto bajo aquí en el primer punto bajo que hicimos. Voy a hacer aquí así, voy a girar. Y ahora vamos a hacer la última vuelta, que sería la de los borlones. Mira qué bonito queda, ¿eh? Y haremos lo siguiente. Aquí tengo ya una cadena. Voy a hacer 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas lazadas. Bajo 1, 2 y en la tercera entrando aquí abajito de la cadena para que te quede así como con 2 lacitos en la cadena. Ahí hago 4 puntos sin terminar. Tengo 1, 2, 3, 4. Cierro todo. Subo con 3 cadenas. Lazada. Entra aquí en esta primera cadena, pero además atravesando así. Y hacemos de nuevo 4 sin terminar. 1, 2, 3, 4, cierro todo. Vas a doblar así. A ver. Tiene que quedarte así plegadito. Y ahora vas a enganchar en esta cadenita. O sea, cuenta 1, 2 en la tercera. No en la que está hecha, en la que está debajo. Pero aquí por detrás haces así. Entra. Y cierra. Ya tienes la primera borlita o pomponcito, no sé cómo llamarle esto. Bolita. Y hago 2 cadenas. ¿Vale? Porque aquí al final te quedan 2, ya que en la tercera es donde has enganchado para cerrar. Haces 2 y te vas al espacio de cadenas que tienes a continuación, que es este. Y ahí donde tenemos las 2 cadenitas de la vuelta anterior, ahí haces un deslizado. Y repite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y repites otra vez la bolita. 1, 2, 3, aquí. Hago 1, 2, 3, 4, cierro todo y vuelvo a hacer 1, 2, 3. Voy a acercar un poquito, ¿no? Ahí entras y haces 1, 2, 3 y 4. Cierro todo. Doblo. Y aquí por detrás, en esta cadenita, aquí te quedan 2, en esa tercera hago el deslizado para cerrar 1 y 2 cadenas. Y te mueves al siguiente espacio de cadenita con un deslizado. Y vuelves a tener otra bolita. Voy a hacerlo como una vez más y ya continúas tú haciendo el resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajo a la tercera. 1, 2, 3,
4, cierro todo. Subo 3 cadenas. Entra así y sacas 4. 1, 2, 3, 4. Cierro todo. Vuelvo a doblar así, pliego como así, como una almejita, y busco aquí debajo, que sería no aquí en el espacio gordo, en esta, pero por detrás. Aquí. Dos cadenas. Y te desplaza al siguiente espacio de cadena, que sería este, con deslizado. Y así, vuelvo a repetir. Pues aquí tenéis el resultado final, que ya he rematado hebras y todo. Mira qué bonita queda y cómo se luce con los colores, ¿eh? Queda súper bonita. Tú eliges tu combinación de color y te digo, se ha llevado en total unos 375 gramos. En total te hablo. Entonces, aproximadamente, porque de este tono me han sobrado 15 gramitos y eran un ovillo de 100. Del tono que yo he utilizado como de contraste, que ha sido el mostaza, pues tendremos que tener pues unos 85 gramos, así que un ovillo de 100 y un ovillo de 100 del otro material, para cada trenza. Serían 4 ovillos en total, 3 del que va mezclando y uno del tono que tú haces el contraste, que es un tono liso, ¿vale? Pero lo podrías hacer todo entero del mismo color, como tú quieras, o con restos que tengas de material. Lo importante es que a ti te guste el resultado y el color en el que te lo hagas. A mí este me ha encantado, la verdad. Súper bonito. Además abrigadito, se va a lucir un montón. Si tienes que hacer algún regalito estas navidades, esta es una idea que le va a encantar, le va a gustar a quien se lo regale, seguro. O si te dedicas a la venta, pues igual. Seguro que te lo quitan de las manos. Bueno, pues nos vemos muy prontito en otro vídeo tutorial. Espero que te haya gustado. Deja like, me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, que es gratuito. Y nos vemos muy prontito. Hasta luego.